poquito de su palabra. Y al mensaje de hoy yo le puse brillando en medio de otros. Aleluya, brillando en medio de otros, ¿verdad? Qué texto, qué tema más bonito. Y este mensaje, la lectura de este mensaje vino a mi mente o vino a mí gracias a los estudios devocionales que estamos dando, que de hecho yo aprovecho para exhortarles que lo estudien porque esos mensajes ministran a nuestra vida, de verdad. Eso, cada libro, cada versículo de esos temas ministran bastante a nuestra vida. Entonces, ustedes saben lo que es brillar, ¿verdad? Yo me imagino que la mayoría de la gente sabe aquí lo que significa brillar. ¿Cuándo nosotros brillamos? Dígame a ver alguien. ¿Sí, Neuri? Bueno, todo va a depender, porque si es como dice José con el aceite, ya eso no es brillar, usted anda engrasado, eso no es brillar. Ok. Pero bueno, para buscar ¿cómo te digo? Algo que se entienda. Brillar puede ser que tú seas la diferencia dentro de un grupo. Amén. Eso puede ser brillar. Muy bien. Amén. Yo busqué en el diccionario el significado de la palabra brillar. Dentro de él está, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero la que más me llamó la atención es que brillar significa lucir o sobresalir en alguna cosa o en algún grupo, como dice nuestra hermana Neuri. Y nosotros conocemos bastante bien este tema, se podría decir, o sea, brillar. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana se utiliza mucho eso. Ay, que fulanito está brillando, que fulano está haciendo esto, está brillando, está sobresaliendo. Y, por ejemplo, podemos decir que alguien está brillando, por ejemplo, cuando se pone una ropa nueva. Por ejemplo, yo estoy brillando un chin hoy porque tengo una camisita que no me habían visto, ¿verdad? En ese sentido, él estrenando. Ahí como que lucimos un poquito. Por ejemplo, Neuri brilla cuando va a un programa de televisión o de radio a hablar de su último sencillo, ¿verdad? Ahí ella está ahí, podemos decir, Neuri está brillando, ¿verdad? Exactamente. O cuando salga el video, que ve ahí Facebook fotos que están chulísimas, de verdad. También nosotros brillamos, por ejemplo, cuando sobresalimos, cuando hacemos un trabajo, cuando terminamos un trabajo. De ese modo nosotros brillamos porque lo que queremos es sobresalir, ¿verdad? Que las cosas que hacemos, que las acciones que hacemos queden bien. Nosotros en el grupo de teología utilizamos mucho esa palabra porque cada vez que nos correspondía hablar de un tema en específico, ahí nos decíamos uno a otro, ay, el brilli, vamos a brillar, vamos, eso. Y entonces eso de verdad que me trae un poquito de jocosidad. Y el tema, o sea, hablé un poquito de cómo recibir la lectura para el tema. Pero el tema de este mensaje yo lo recibí específicamente viendo un eslogan de un programa, un producto que estaban comercializando en la televisión. Y realmente cuando yo escuché la letra de este eslogan, me pregunté yo mismo, ¿mis acciones están brillando en el sentido correcto? ¿O con las acciones que hago reflejo a Cristo en mi corazón? Y esa pregunta se repetía mucho en mi mente porque realmente yo decía, wow, pero este eslogan realmente tiene mucho significado en esto. Y si nos ponemos a pensar, nosotros siempre nos gusta sobresalir. Si nosotros estamos en un equipo, ¿qué nosotros queremos? Que el equipo gane, ¿verdad? Por ejemplo, Altagracia hablaba de que ella hablaba una vez introduciendo un mensaje que ella le gustaba una posición en específica, porque esa posición que era como de softball, si no me equivoco, ¿verdad, Altagracia? En esa posición se lucía más. Pero Dios quería que ella tuviera una posición donde ella iba a poner en atributos, o sea, sus habilidades que tenía, no necesariamente brillar como persona, sino poner sus atributos a su disposición, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros terminamos un trabajo de la universidad, queremos que el trabajo salga bien. Queremos, ¿verdad?, que la cosa salga bien. Sí, o en el colegio también, cuando terminamos una materia en la universidad, también queremos terminarla bien. ¿Y qué nosotros buscamos con esto? Que a nosotros nos den reconocimiento por las acciones buenas que nosotros hacemos. Y eso no es malo, porque nosotros, ¿verdad?, luchamos en la vida para nosotros salir bien.
Pero cuando se habla de representar a Cristo en nuestra vida, ahí como que decimos, espérate, ahí, de brillar, ¿verdad? Por las acciones que representen a Cristo en cualquier lugar donde nosotros nos desarrollamos, ahí entonces como que decimos, espérate, vamos a ver, tengo que dejar de hacer coro o dejar de decir esta palabra porque tengo que representar a Cristo. Ahí como que se nos pone, se podría decir, la piña agria, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un pueblo que brillaba por las acciones que hacía. Y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Yo voy a leer en Reina Valera 1960. Y dicen así en el nombre de Jesús. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestra obra y de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra selección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, y que han creído. Porque partiendo de vosotros han sido divulgadas la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Wow. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y yo cuando leí lógicamente cuando leí este texto, yo dije, no, pero yo tengo que buscar a ver quién eran los tesalonicenses, porque tenían una acciones tan grande que dice ahí que Pablo ni siquiera tenía que hablar porque esa fama corría, ¿verdad? Entonces, yo busqué que los tesalonicenses eran los habitantes de una ciudad llamada Tesalónica. Esta ciudad tiene una característica muy importante que llama la atención de muchos. Ubicada a unos 200 kilómetros de Macedonia, era el puerto principal de esta ciudad. O sea, la característica que buscaban la mayoría de los habitantes que estaban en Macedonia, que se iban a hospedar o iban a quedar ahí, a Tesalónica, era que Tesalónica tenía un puerto marítimo, entonces tenía vía de comunicación a otras ciudades y a otras provincias. Entonces eso llamaba la atención de mucha gente, porque la gente que comercializaba o que vendía podía estar en ese lugar, porque de ahí podía vender los productos que tenía. Por ejemplo, si yo era un ganadero o si era un agricultor y vendía habichuelas, entonces yo me iba a esa ciudad, porque de esa ciudad yo podía llevar por la vía marítima fácilmente a otros lugares el producto. Pero ahí hay otra cosa que hay que decir y aclarar, que siendo esta ciudad habitada por muchas personas, tenían diferentes ideas, tenían diferente cultura, había en el lugar diferente cultura y habían diferentes formas de idolatría, de adorar a Dios. O sea, tenían dioses paganos, había como un arroz con mango, se podría decir. Y hay que aclarar también que Tesalónica estaba dominada por el Imperio Romano, lo que indicaba también que las personas que vivían en ese lugar adoraban a dioses de la mitología griega. Entonces, aquí había como un arroz con mango, o sea, gente que idolatraban, gente que adoraban a dioses diferentes tipos de ideas y muchísimas cosas. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo puede un pueblo que está acostumbrado a la idolatría en su totalidad dar ejemplo de Cristo en medio de otros? O sea, ¿cómo puede? Porque yo decía, ven acá, pero una gente que está acostumbrada desde chiquitico a adorar a ciertas imágenes o adorar a muchísimas cosas o tener creencias diferentes a lo que es el Dios vivo y de poder,
a Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede de repente convertirse y que la fama llegue a diferentes lugares? Yo decía así, wow, increíble. Y esa respuesta me la contestó Primera de Tesalonicenses 2:13, que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y para poder entender un poquito más el texto, el primer texto que leí y el segundo texto de cómo llegó la palabra de Dios a esta ciudad, tenemos que ver la historia de cómo fue, ¿verdad? Y vamos a irnos a Hechos 17, del 1 al 5. Pablo, en su segundo viaje apostólico, llega a la ciudad de Tesalónica. Yo voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional. Atravesando por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en la Escritura. Le explicaba y le demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se reunieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. O sea, ¿qué pasó aquí? Pablo hacía viaje misionérico, ¿verdad? Sabemos que Pablo era un apóstol. Y en su segundo viaje dijo: yo voy a llegar a Tesalónica a ver a esta gente, a ver qué está pasando por aquí, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a experimentar. Y cuando llegó a Tesalónica, como era de costumbre, él lo que hacía era que iba a la sinagoga, porque ahí era, ¿verdad?, más o menos su parentesco. Sabemos, ¿verdad?, que Pablo venía como de esa, se podría decir, descendencia. Entonces, él fue allá, ¿verdad? Se encontró con los judíos. Entonces, él comenzó a predicar con unción y con poder sobre ese Cristo que él había conocido, el cual murió y resucitó para darnos la salvación. Como él estaba tan convencido de eso, él fue a predicar a esa gente y con unción comenzó a predicar, ¿verdad?, la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Que estas personas que estaban ahí, en ese lugar, que dice la palabra de Dios, que eran bastantes, escucharon la palabra de Dios. Entonces se convirtieron a Jesucristo. Y vemos en el versículo 5 que dice que los judíos, algunos de ellos, cogieron y como que le dieron envidia, ¿verdad? Le dio envidia porque ellos no querían como que Pablo predicara la palabra de Dios y que la gente se convierta. ¿Y qué hicieron? Dijeron: bueno, vamos a buscar un par de tomaleantes, aquí le decimos, ¿verdad?, tigres o ladrones, y vamos a armar una huelga ahí. Vamos a quemar goma, vamos a hacer de todo, ¿verdad? Estoy poniéndolo en el tiempo actual, ¿verdad? Y vamos a hacer que esta gente se vayan de aquí, porque no queremos que esta gente prediquen de la palabra de Dios. Y Pablo tuvo que irse, ¿verdad? Entonces, ellos fueron a donde Jasón y se metieron ahí y comenzaron a buscar a Pablo, pero no lo encontraron, para hacerle como si fuera un juicio, ¿verdad?, público. Jasón era un nombre que se utilizaba muchísimo por los judíos, era un nombre como muy común en los judíos, como María y así. Entonces, especialmente, particularmente, fue quien le dio como la acogida a Pablo y a Silas cuando ellos llegaron a ese lugar. O sea, cuando él fue a ese lugar, él le dijo: vengan a mi casa y quédense aquí. Y entonces, por eso es que dice la palabra de Dios que ellos fueron a la casa de Jasón a buscar a Pablo, ¿verdad? Pero cuando fueron no lo encontraron. Entonces, volviendo de nuevo a la historia, ¿verdad?, hice un paréntesis. Vemos que en Primera de Tesalonicenses dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de aquella trifulca o aquella huelga que hicieron esa persona, Pablo no pudo volver de nuevo a Tesalónica, porque puede ser que él pueda haber tenido miedo
de que le vayan a hacer algo, ¿verdad? Y dice ahí que él trató de ir una y otra vez constantemente, pero no pudo ir. Entonces, yo me imagino o visualizo que Pablo se sentía preocupado por lo que había pasado con estas personas. ¿Por qué? Porque él no pudo volver, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué él hace? Él envía a uno de las personas con las que él viajaba, que se llama Timoteo. Y cuando volvió, ¿verdad? A donde Pablo de nuevo, a darle la noticia de cómo iban los tesalonicenses, le dio buena noticia. Eso se encuentra en Primera de Tesalonicenses 3:6. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buena noticia de vuestra fe y amor. O sea, eso es Pablo hablándole a los tesalonicenses. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. O sea, yo me imagino que Pablo estaba un poquito mortificado por esta gente, pero vemos que Pablo le da una buena noticia. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué la gente de Tesalónica, a pesar de que Pablo no estaba con ellos, y Pablo era una persona que tenía una característica muy especial, que a él le gustaba darle seguimiento? O sea, era una persona que le daba seguimiento, siempre estaba pendiente de los lugares donde él iba y predicaba, de las personas que se habían convertido a Jesucristo, de los nuevos creyentes, ¿verdad? Él siempre estaba, si vemos toda la carta de Pablo, vemos que él siempre se preocupaba por cómo ellos estaban, siempre le mandaba a decir: miren, ustedes están haciendo esto, hagan esto mejor, o le daba muchas recomendaciones. Entonces, por eso entiendo que él estaba preocupado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los tesalonicenses, a pesar de que Pablo no estaba pendiente, se podría decir 100% de ellos, siguieron, y en la fe y el amor que ese día, esa palabra que ese día ellos recibieron por parte de Pablo, la atesoraron en su corazón, ¿verdad? Y crecieron en fe, ¿verdad? Y en amor, como dice Timoteo, como Timoteo le dijo a Pablo. Esto pasó por lo que leí en Primera de Tesalonicenses 2:13, perdón, que ellos recibieron la palabra de Dios en su corazón y la recibieron no como palabra de hombre, más bien como palabra de un Dios vivo que puede transformar vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que atesorar esa palabra. ¿Por qué? Y hacerla partícipe, o sea, hacerla nuestra. ¿Por qué? Porque si nosotros esa palabra simplemente venimos a la iglesia y escuchamos a alguien predicar y simplemente nada, al otro día se nos olvida lo que aquí se dijo. ¿Qué pasa con esa palabra? Esa palabra no crece en nosotros y no da fruto agradables a Dios. Entonces, las acciones que nosotros hacemos mediante esa palabra no dan fruto. Entonces, como los tesalonicenses sí habían atesorado la palabra en su corazón, no importando que Pablo estaba ahí, su fe creció bastante y ellos siguieron y cada día más había más personas que adoraban a Dios. Entonces nosotros tenemos que, cuando escuchamos la palabra de Dios, ponerla en práctica. Y no solamente escucharla, que se me entró por aquí y se me salió por ahí, sino hacer como estas personas, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón y que esa palabra dé fruto en nuestras vidas. Porque si esa palabra no da fruto en nuestra vida, pasa como la parábola, ¿verdad?, del sembrador, la semilla que cayó en el camino. ¿Qué pasó con la semilla, verdad? Vinieron las aves y se la comieron. ¿Por qué? Porque no pudo. Ustedes saben que el proceso es que la semilla entra en la tierra y germina hasta que se convierte en un árbol. Entonces, como no entró en ningún lugar, las aves se la comieron. Así mismo pasa con la palabra de Dios cuando nosotros la escuchamos y simplemente la dejamos, no le ponemos caso. ¿Qué pasa? El enemigo la aparta de nuestra vida para que nosotros no la pongamos en práctica. Entonces, volviendo a Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10, vamos a ver cómo Pablo le escribe a esta gente. Vamos a ver qué él le dice, cómo él se siente de ellos. Porque, como decía anteriormente, cuando Pablo salió de aquel lugar, se fue a Berea y de ahí se fue a Corinto. Entonces, Timoteo de ahí fue a Corinto a decirle cómo los tesalonicenses habían aumentado su fe y su amor. Entonces, ahí en esa ciudad es que entonces él le escribe el texto que yo leí inicialmente de Primera de Tesalonicenses del 1 al 10. Y él le dice en el verso 2: damos siempre gracias a Dios
por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre en nuestra obra, de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Era tan grande las acciones de estos creyentes que se le hacía a Pablo difícil no mencionarlas y darle gracias a Dios por ellas. No perdían el enfoque en Dios ni la consistencia en sus cosas. Y muchas veces nosotros, las situaciones, como decía anteriormente, hacen que nosotros perdamos esa fe y ese enfoque que Dios pone en nuestras vidas. Lo que Él nos dice, lo que Él quiere que nosotros hagamos, eso se nos olvida, porque muchas veces nos envolvemos en las situaciones, nos envolvemos en lo cotidiano, y ahí se nos olvida, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para nosotros y cuál es el enfoque que nosotros tenemos que dar mediante su palabra, ¿verdad? Entonces, vemos que esta persona, ¿verdad?, dice que Pablo le daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían en lo que ellos habían creído. Ellos escucharon la voz del Señor a través de Pablo y dijeron, no, espérate, lo que yo estoy haciendo está mal. Las acciones que yo estoy haciendo, yo me parece verlo, ¿verdad?, razonar y decir, no, estas acciones que yo estoy haciendo no dan testimonio de Dios. Entonces, esta persona me está diciendo, ¿verdad?, me está predicando un Dios diferente. Déjame ponerlo en práctica, a ver. Probaron, recibieron a Dios en su corazón, entonces, a partir de ahí, entonces comenzaron una nueva vida. Y eso dio como resultado de que su testimonio predicaba. Y muchas veces nosotros, como decía, se nos va el enfoque de lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces perdemos la visión, lo que el Señor nos dice. Muchas veces perdemos la esencia de Dios en nuestras vidas y no tenemos la misma pasión que teníamos cuando vinimos a Jesucristo por primera vez, como estas personas, ¿verdad? Cuando conocieron a Jesucristo por primera vez, tenían una pasión. Asimismo nosotros cuando vinimos por primera vez a la iglesia, que nos convertimos y que recibimos a Dios en nuestro corazón, ustedes nos ven ahí, no nos falta un culto, no faltamos un culto, no faltamos a ninguna actividad, ¿verdad? Porque tenemos esta llama viva dentro de nosotros, ese deseo, ese anhelo de buscar de Dios. Y esto pasaba con estas personas, no importando que Pablo no estuviera ahí, ellos seguían constantemente. Pero nosotros muchas veces se nos olvida esa parte, ¿verdad?, cuando tenemos situaciones. Dice el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y no solamente escuchar la palabra de Dios, como decía anteriormente, sino atesorarla en nuestro corazón, cultivarla, para que esta palabra dé fruto y que dé fruto agradables a Dios. Y este texto en particular, este versículo, tiene una palabra que a mí me llamó mucho la atención, bastante, que dice que el evangelio no llegó a ellos solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, yo lo voy a, se podría decir, hacer como una, voy a comparar, no a compararlo, sino a hacer como una parábola, se podría decir, ¿verdad? Decir más o menos qué es el Espíritu Santo, cómo es. El Espíritu Santo es esa voz dentro de nosotros que nos guía, ¿verdad?, al camino del bien. Es esa voz que cuando tú vas a hacer una acción que está mala, te dice, mira, eso que tú estás haciendo no está bien. O eso que tú quieres hacer no está bien, retrocede, ¿verdad? Eso es el Espíritu Santo más o menos en nosotros. Pero cuando nosotros no escuchamos esa voz dentro de nosotros, puede ser que esté ocurriendo algo. Puede ser que estemos contristando al Espíritu. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo? Con las acciones malas que hacemos, ¿verdad? Como decía anteriormente. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Estas acciones hacen que nosotros contristemos al Espíritu Santo. Y aunque nosotros muchas veces no le pongamos atención a estas acciones porque las vemos muy sencillas, son pecados.
Porque nosotros muchas veces creemos que el pecado es simplemente matar a una gente, herir a una gente, vamos a suponer, robarle a alguien. Nosotros creemos que solamente eso es pecado. Pero cuando nosotros tenemos amargura en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos enojo en nuestro corazón, cuando nosotros le gritamos a alguien, o sea, fuertemente, cuando nosotros tenemos malicia hacia otras personas, esto es pecado. Y como el Espíritu Santo no convive con el pecado, esas acciones hacen que nosotros como que lo apartemos un poquito, ¿verdad? Que se sienta mal con nosotros. Entonces, a veces creemos que hay pecados que son grandes y otros chiquitos, que un pecado es a media y otro pecado es entero. Y sin embargo, para Dios, el pecado es simplemente eso, pecado. O sea, no importa que tú tengas malicia contra una gente o no importa que tú hagas otra cosa, para Dios todo es pecado. Y eso no aparta de la presencia de Dios. Amén. Amén. No quieren como hablar mucho. Amén. Entonces, volviendo al texto inicial de nuevo, de Tesalonicenses, el versículo 6 dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios dice que estas personas estaban en medio de una tribulación cuando ellos recibieron la palabra de Dios. Entonces, dice que no recibieron, dice que no recibieron la palabra de Dios ahí, de que, ay, Dios mío, la palabra de Dios, ay, ese mensaje, así, que estoy aburrido, me estoy durmiendo. No. Dice que ellos recibieron la palabra de Dios con gozo, o sea, en medio de la tribulación. Y nosotros muchas veces cuando estamos en proceso o cuando tenemos una dificultad difícil en nuestra vida, muchas veces no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos la palabra de Dios, no la escuchamos con ese gozo y con ese deseo y con esa pasión. Sin embargo, para que ustedes vean, esa misma palabra que nos dicen o nos hablan cuando estamos en esa situación, muchas veces son las herramientas que nosotros mismos necesitamos para salir de la situación. O sea, para sobresalir, para seguir, para no seguir en esa situación. Y si nos apropiamos de eso que nos están diciendo, de esta palabra que en ese momento se está diciendo, entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos utilizar esa herramienta para pedirle al Señor con gozo que nos ayude a salir de esta situación. Entonces, yo quiero que tú sepas en esta noche que ese proceso no va a durar toda la vida en tu vida. O sea, no va a durar para siempre. Ese proceso es para Dios engrandecerse en ti. Ese proceso no va a durar toda la vida. Dice en el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya, que han creído. Y el 8 dice, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Wow. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Era tan grande las acciones de esta persona y era tan grande el testimonio de esta persona que no solamente este testimonio de ese grupo, puedo decir, ¿verdad?, se quedaba en Tesalónica, sino que esa fama de ellos y las acciones y el buen comportamiento que ellos tenían y esa fe y ese amor que ellos tenían por las cosas de Dios, por las cosas de Cristo, salía salía de las ciudades, pasaban barreras, pasaban fronteras, iban de ciudad en ciudades, iban de provincia en provincia, porque Macedonia, como dice el texto, y Acaya eran provincias que estaban cercanas a lo que era Tesalónica, y Tesalónica era una provincia específica de Macedonia, ¿verdad? Acaya era como otra provincia, y ese testimonio de esa persona sobrepasaba todos esos límites, todas esas fronteras. Y puedo parafrasear y decir que Pablo iba para una ciudad, ¿verdad? Y antes de pisar decían ellos, no, pero espérate, tú eres Pablo, el que le predicó a la gente de Tesalónica, a los tesalonicenses. Tú no tienes que decirnos nada, porque ya nosotros conocemos el testimonio de esa gente,
¿verdad? Eso es tan grande, me imagino a ellos diciendo, es tan grande el cambio que Dios ha hecho en su vida, que nosotros creemos, sin tú hablar, nosotros creemos en lo que tú vas a decir. O sea, era tan grande el testimonio y la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida, que eso hacía que él predicara a otras ciudades. Y Pablo, como dice la palabra, no tenía que decir nada. Nuestras acciones se están haciendo, porque muchas veces, ¿verdad? Escuchamos a alguien predicar y hablar de la palabra de Dios, muchas veces ni siquiera le ponemos asunto a eso, muchas veces nos reímos, ¿verdad? Cuando esa gente está predicando y lo distorsionamos, pero esa palabra que está en nuestros corazones, da testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, donde tú te relacionas, en el trabajo donde tú estás, en el lugar donde tú estás, en el grupo donde tú estás, en la universidad donde tú estás. Tú reflejas a Cristo como lo reflejaba estas personas. O sea, las acciones que tú y yo hacemos reflejan a Cristo, y la fe en la palabra de Dios y en sus cosas, como lo reflejaban estas personas. Dice la palabra de Dios en Lucas 22:32, nueva versión internacional. Dice: Simón, Simón, hablando Jesús con él, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. O sea, aquí vemos una situación, ¿verdad? En donde Dios le decía, Jesucristo le decía a Simón, por lo que él iba a pasar. O sea, que él iba a cometer una acción que no lo iba a reflejar en él. Pero Jesús no le da mente a eso. Dios lo que anda buscando es que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Y al comportamiento de Tesalónica, simplemente yo le digo, o le llamo, brillar como un diamante. ¿Por qué utilizo la expresión de brillar como un diamante? ¿Y por qué utilizo este ejemplo? Porque el diamante es una de las piedras preciosas que más brilla. Brilla tanto en la mano de una chica que no se puede ocultar. Una chica puede venir a distancia, ¿verdad? Una chica que esté comprometida, lógico, obviamente, puede venir a distancia con un diamante en la mano. Y el que está lejos se da cuenta que lleva un diamante en la mano, ¿verdad? Entonces, aquí yo me río un poquito porque mientras yo escribía este bosquejo, mientras yo lo escribía, entonces entendí por eso que las mujeres siempre quieren tener un diamante en su mano, porque que eso luce mucho. Es tan bonito, ¿verdad? Que las mujeres anhelan tener eso, ¿verdad? Y qué caro y costoso ¿verdad? Brilla y porque brilla y es bonito y es caro, porque es puro, porque es genuino. Brillar como diamante es ser luz en medio de la oscuridad. Es que con nuestras acciones reflejemos a un Cristo que transforma. Y este mensaje particularmente a mí me ministró bastante, porque yo puedo decir que soy el primero que con mis acciones muchas veces yo no represento a Cristo. Muchas veces yo con lo que hago no represento a Cristo, con mi testimonio no represento a Cristo. Y este mensaje a mí mismo primero me hizo como reaccionar, como decir, wow, pero realmente con muchísimas cosas yo estoy dando mal testimonio. Y Dios lo que quiere es que nosotros cambiemos esa forma de ser para que Él se refleje en nuestras vidas. No reflejamos a Cristo cuando hacemos un comentario fuera de lugar, cuando apoyamos acciones de otros o participamos en ellas, acciones que no son buenas, cuando estamos en lugares no apropiados, cuando humillamos a una persona, cuando despreciamos a otros simplemente porque lo consideramos fuera de moda o fuera de onda. Estas cosas no hacen que Cristo brille en nosotros. Y si Cristo no brilla en nosotros, en vano es todo lo que hacemos. O sea, nuestro punto principal, nuestro blanco principal, nuestro enfoque principal es que nosotros con nuestras acciones reflejemos a Cristo. En vano sirve que tú te gradúes, que seas un monstruo en la universidad. No estoy diciendo que no debemos estudiar, pero Cristo tiene que estar primero en nuestros corazones y nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo primero. En vano sirve que tengamos un buen trabajo, que nos desarrollamos bien en el trabajo. En vano sirve que nosotros tengamos un amigo, si ese amigo
no ve a Cristo en nuestra vida. Si nosotros no podemos predicarle ni con palabra y mucho menos con testimonio a esa persona sobre Cristo, entonces en vano sirve, ¿verdad? Que nosotros, en vano sirve todo lo que hacemos, porque lo primero que tenemos que hacer es reflejar a Cristo en nuestros corazones. Y la letra del eslogan que yo le decía anteriormente, que vi, que me hizo como recapacitar y caer en sí, como decía el pastor Jorge David con la parábola del hijo pródigo, amén. Dicen de la siguiente manera: brillamos como diamantes, tan puros y sin miedo, siempre deseando ser como diamantes al brillar. Y esta expresión tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser lo suficientemente puros y tener la suficiente valentía, no miedo, para representar a Cristo en nuestras vidas. Y como decía, ¿verdad? En Lucas 22:32, Jesucristo quiere que nosotros nos presentemos delante de su presencia y que le digamos: ¿qué tú quieres que yo haga, Jesús? ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esta cita particularmente me ministró muchísimo. Esta cita yo de hecho la apunté una vez que la pastora Yamel estaba predicando en su último mensaje. Y de verdad que esa cita a mí fue como un espejo ahí, como una pared que me trayó con ella. Y yo dije, wow, pero tremendo de verdad. Porque Jesucristo, lo que está esperando de nosotros es que nos presentemos delante de su presencia. Que nosotros le digamos: heme aquí, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dime, ¿cuáles son las acciones que yo estoy haciendo que no te representan, que no reflejan tu vida, que no te reflejan? ¿Cuáles son esas acciones que yo estoy haciendo? ¿Cuáles son esos comentarios que yo estoy haciendo? ¿Cuáles son todas esas cosas que yo estoy haciendo que no hacen que tú brilles en mi vida y que yo pueda brillar por ti? O sea, por lo que tú eres en mi vida. Y en Isaías 61, en Nueva Versión Internacional, Dios nos da una promesa que se asocia bastante a lo que yo estoy hablando en esta noche. Dios nos dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. O sea que ahí lo vemos claramente, como dice, que Dios quiere que su gloria brille en nosotros, que nosotros lo representemos a Él en donde quiera que estemos, en el grupo que estemos, en cualquier lugar que estemos, que ni siquiera sin hablar. Porque, por ejemplo, la gente de Tesalonicenses no tenían que hablar. Pablo no estaba los tesalonicenses no estaban en Macedonia cuando Pablo llegaba a esta ciudad. No estaba en Acaya cuando Pablo iba a esta ciudad. Ellos no estaban, simplemente el testimonio de ellos hablaba. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que Él se refleje en nosotros y que nosotros brillemos por las acciones que los representan a Él. Amén. Y creo que es un buen momento para que nosotros le digamos al Señor, le presentemos al Señor quizás las cosas que no están bien, quizás esas acciones que no están bien. Y los chicos de alabanza y adoración me van a ayudar con una canción que a mí particularmente me ministra mucho y de verdad que dice lo que el Señor dijo a través de mí, o sea, lo que Dios quiere que tú entiendas en esta noche. Y vamos a oírla. Si gustan pueden ponerse de pie en actitud de adoración, porque el Señor siempre quiere hablarnos y decirnos algo.
Tu viento sopla como un estruendo, aviva hoy el fuego, avívame, Señor. Díselo al Señor, dile. Tu fuego que Dile que avive el fuego en tu vida. Díselo. arde mi espíritu radiante. Estoy tan listo, estoy dispuesto, mi Jesús. Mi corazón te ofrezco, nadie es como tú. Me acerco ante el trono en mi debilidad. Eres fuerte, eres fuerte. Tu viento sopla como un estruendo, aviva hoy el fuego, avívame, Señor. Tu fuego quema, arde mi espíritu radiante. Arde mi Señor. Arde mi Señor. Arde mi Señor. Arde mi Señor. Tu viento sopla como un estruendo, aviva hoy el fuego, avívame, Señor. Tu fuego quema, arde mi espíritu radiante. Tu viento sopla como un estruendo, aviva hoy el fuego, avívame, Señor. Tu fuego quema, arde mi espíritu Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia, Señor Jesús. Jehová, delante de tu trono en nuestras debilidades, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, Señor. Tú conoces lo que nosotros estamos haciendo que a ti no te agrade, Señor, que no te agrada. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo arda tanto en nosotros, Señor, que avive nuestra vida, Señor. Padre Santo, que aviva el fuego en nuestras vidas, Señor. Que el Espíritu Santo vuelva a ser como esa llama, Señor, cuando nosotros nos convertimos por primera vez, como ese primer amor, Señor Jesús. Gracias, Señor, por los jóvenes, Señor, bendícelo, Señor.
Señor, ayúdalo a seguir adelante, Señor. Ayúdalo, Señor, a que ellos, Señor, con sus acciones, a que yo con mis acciones, Señor, podamos, Señor, representarte, podamos reflejarte a ti, Señor Jesús. Señor, somos débiles, Señor, pero en ti somos fuertes, Señor. Gracias por ello, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén.